Hermanos, paz de Cristo, nuevamente es un placer poder saludarles a través de este medio, esperando, ¿verdad?, que se encuentren bien, gozando de salud, de bendiciones y pues de prosperidad, esperando que ya falte menos para poder reunirnos nuevamente. Hermanos, pues nuevamente eh, me gozo al poder compartirles un devocional de la palabra de Dios, ¿verdad? Todos sabemos que desde que inició esta situación, esta pandemia, todo lo que ha estado ocurriendo, se ha estado recitando, se ha estado citando mucho el Salmo 91. Yo quiero hablar un poquito acerca de este salmo y de otras cuestiones también, de otras situaciones que el Señor me inspiró para poder compartirles. Eh, Quiero leerle primero que nada algunos versículos de este salmo. Si usted quiere abrir su Biblia, lo puede hacer en el Salmos 91. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Eh, Han estado sucediendo muchísimas cosas, no solamente como ustedes probablemente han visto en las noticias, no solamente ha sido la pandemia, el virus, sino en estos últimos días sobre todo se han suscitado diferentes problemas sociales, diferentes problemas políticos alrededor del mundo, ¿verdad? Realmente, desde mi punto de vista, no es más que el cumplimiento de lo que ya está escrito, ¿verdad? Señales de que muy pronto nuestro Salvador volverá, ¿verdad?, a este lugar, a esta tierra, y se llevará con él aquellos que estén preparados. Pero hablando acerca de esta situación que vivimos, se habla mucho acerca de la seguridad, de, de quién realmente está seguro, quién no está seguro. Y cuando hablamos de seguridad, si usted busca en Google, en Internet, el significado de la palabra seguridad, hay dos definiciones, ¿verdad? El primero de ellos dice, ausencia de riesgo o peligro. Escuche bien, analice estas definiciones, ausencia de riesgo o peligro. Pero la segunda definición dice, total confianza o plena confianza en algo o en alguien. En realidad son dos definiciones muy distintas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál de las dos definiciones cree que se adecua más a nosotros los cristianos, verdad? Lógicamente es la segunda definición, porque aunque haya peligro, aunque haya riesgo, nosotros tenemos que estar confiados. En otras palabras, nuestra seguridad no depende en la ausencia de riesgos o de peligro, sino que depende en la total y plena confianza en alguien que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, regresando a esta palabra que leímos, el Salmo 91, a diferencia de la gran mayoría de los salmos, no se atribuye al rey David, sino que se atribuye a Moisés, ¿verdad? Se cree que Moisés fue el autor de este canto de seguridad, de esperanza, de este canto de protección. ¿Y quién más pudo haber escrito estas palabras sino aquel hombre que vivió en carne propia la protección de parte de Dios durante más de 40 años? Caminando de día y estando de noche en el desierto, vivió la protección de parte de Dios en contra de animales salvajes, en contra de muchísimas cosas. Usted conoce la historia. Dios lo protegió del ejército más poderoso del mundo en aquellos entonces, lo protegió del rey más poderoso del mundo en aquel entonces, y no había alguien mejor que Moisés, ¿verdad? Para poder escribir estas palabras. Y regreso al tema de las plagas, hablando de Moisés. Hace algunas semanas les hablaba acerca de las plagas, de la plaga de las ranas, perdón. Pero hablando de las plagas, yo he estado analizando y estudiando estos fenómenos, ¿verdad?
Eh, Me he echado por ahí un clavado e perdón, he estado estudiando acerca de lo que algunas personas creen que pudo haber sido la causa natural o científica de estas plagas. Nosotros sabemos que Dios está detrás de todo aquello, ¿verdad? Pero Dios es el que mueve también la naturaleza, el que mueve todas las cosas. Ahora, quiero enfocarme específicamente en las últimas 5 plagas, porque algo que me llama fuertemente la atención es que, como nosotros sabemos, el pueblo de Israel no estaba eh, mezclado, no estaba en el mismo lugar donde habitaban los egipcios, sino que ellos estaban en otra región llamada Gosén. Y en esta región claramente la Biblia habla de que aunque había plagas, de que aunque había muchísimas cosas, estas plagas no tocaban al pueblo de Israel. Estas plagas, ¿verdad? Solamente caían sobre el pueblo de Egipto. Ahora, eh, solamente para hacer mención de estas plagas, así brevemente, no vamos a entrar en la lectura, pero eh, la sexta plaga, por ejemplo, fue la plaga del ganado. Dice la Biblia que el Señor hirió, ¿verdad?, al ganado de todos los egipcios, pero no hirió al ganado de los hebreos. Y qué importante es esto, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estas cosas suceden, alguien que no está bajo la cobertura del Señor, el ganado que representa quizás una fuente de trabajo, una fuente de alimento, algún recurso, ese tipo de recursos se ven afectados. Pero cuando uno está confiado en Dios, nuestra fuente, nuestro recurso, nuestro proveedor sigue estando ahí para cubrirnos, para darnos lo necesario. Y yo puedo dar testimonio de esto, hermanos, porque lamentablemente a mi alrededor he visto o he escuchado, he sabido de mucha gente que en esta situación han estado batallando, quizás no tienen trabajo, quizás en su trabajo los descansaron y no les están pagando. Yo he visto la mano de Dios en el sentido de cómo, a pesar de todo, yo he seguido trabajando, incluso los días que no asistí al trabajo por cuestiones de seguridad. La empresa nos pidió que no nos presentáramos, e incluso esos días nunca se me dejó de pagar. Y yo pude ahí ver la mano de Dios, de cómo Él siempre está a nuestro favor, ¿verdad? Pero no solamente Él cubre nuestros recursos, nuestras fuentes de trabajo, sino que otra de las plagas era la plaga de las úlceras, que afectaba la salud de los egipcios. Una úlcera, ¿verdad?, era como una llaga que le salía en la piel, que los carcomía y que era muy dolorosa. Sin embargo, la Biblia nuevamente dice que los hebreos fueron librados. En otras palabras, Dios es el que nos guarda, es el que guarda, perdón, nuestros recursos, pero también es el que guarda nuestra salud, ¿verdad? Otra de las plagas es la plaga, ¿verdad?, del granizo, de los rayos, de la lluvia de fuego. Y todo eso, ¿verdad?, fue algo que cayó solamente sobre los egipcios y no sobre los hebreos. Incluso la plaga de las langostas, la Biblia dice que esas langostas llegaron y consumieron todas las plantas, todos los árboles, todo lo que estaba en el campo, todos los alimentos. No quedó absolutamente nada en la tierra de Egipto, perdón, pero nuevamente en la tierra de Gosén, donde habitaban los hebreos, todavía estaba todo completo, porque allí no llegaron las langostas. Y esto es importante porque también Dios cubre nuestra alacena. Y la oscuridad, ¿qué podemos decir de la oscuridad, verdad? Las tinieblas, sabemos lo que representan las tinieblas, pero en Dios tenemos luz. Aquel, ¿verdad?, que camina con el Señor, que camina a la luz de su palabra, aunque haya oscuridad y tinieblas alrededor de nosotros en el mundo, vemos lo que está pasando. Todo lo que está pasando es producto de oscuridad, de pecado, pero a pesar de todo eso, en nuestra vida sigue habiendo una luz de esperanza, ¿verdad?, que se llama Jesucristo. Y eso mismo pasó con el pueblo hebreo en la tierra de Egipto. Eh, Quiero mencionar que probablemente algunos hebreos habían abandonado, aunque la Biblia no entra mucho en detalle, pero yo particularmente pienso, ¿verdad?, que algunos hebreos habían abandonado quizás su fe y se habían ido a vivir con algunos egipcios, se habían adoptado algunas prácticas egipcias, y, y seguramente a ellos, a pesar de que eran hebreos, seguramente sí fueron víctimas de estas plagas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos dentro del camino, Dios nos cubre, pero una vez salimos del camino, ¿verdad?,
entonces perdemos esa cobertura, perdemos esa protección. Recuerden lo importante que es estar dentro del camino. Aquel ciego Bartimeo, dice la Biblia, que le gritaba a Jesús fuera del camino o a un lado del camino, pero cuando Jesús lo sanó, lo restauró, dice la Biblia que enseguida le comenzó a seguir en el camino, ¿verdad? Y eso es muy importante, poder estar en el camino. Pero la última plaga es muy importante porque en esa plaga podemos ver una representación simbólica del cordero perfecto, ¿verdad? Dice la Biblia que los hebreos sacrificaron a un cordero y pintaron las puertas de sus casas con la sangre del cordero, y por medio de esa sangre fueron protegidos sus primogénitos, mas no los primogénitos de los egipcios. Y este cordero es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, para estar cubierto en esta situación, necesitamos, ¿verdad?, estar lavados con la sangre del Cordero perfecto que es Jesucristo. Y nuevamente, pudo haber habido algunos egipcios que no, perdón, algunos hebreos que no creyeron en esto, y por no creer, de todas formas, fueron víctimas de estas plagas. Entonces es importante creer, es importante que nuestra seguridad no venga de una ausencia de problemas o de riesgos o de peligros. Hay peligros, hay riesgos, hay situaciones difíciles, las hay. Pero nuestra seguridad no está en que no existan estas cosas. Nuestra seguridad, nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso que nos libra, que nos da la vida, ¿verdad? Y alguien pudiera decir, pero entonces, ¿por qué de todas formas hay cristianos padeciendo? ¿Por qué ha habido cristianos que han muerto, verdad? Esas cosas Dios también las permite, porque más allá de todo esto, puede Él tener un propósito, ¿verdad?, con la vida de alguien que quizás padece, porque pues sabemos que también nosotros tenemos que llevar la carga de la cruz, que es pagar un precio, ¿verdad? Pero hablando de seguridad y hablando de confianza, yo quiero concluir con esto. Es importante confiar y tener la seguridad ante estas situaciones terrenales, que son el virus, que son los problemas políticos, que son los desastres naturales, ¿verdad? Incluso Dios nos protege de desastres naturales. Eh, es importante tener la confianza y la plenitud, la seguridad plena y total de que Dios nos protege en esa situación. Pero incluso aunque sucediera algo con nosotros, aunque nuestra vida, nuestra integridad física, nuestra propia vida se vea afectada, la mayor confianza que debemos de buscar, la mayor seguridad que debemos de buscar, hermanos, es la seguridad de saber que si algo sucede con nuestra vida, que si algo sucede con nuestra integridad física, de saber que si en cualquier momento llega el Señor, nosotros tenemos la seguridad de que estamos listos para su venida, ¿verdad? Esa es la mayor seguridad. No solamente estar protegidos ante esta situación, sino la mayor seguridad es creer que estamos listos para la venida para el regreso de nuestro Señor, que está muy pronto, ¿verdad? Que está muy próximo, y eso es lo que yo quiero compartirles el día de hoy. Eh, el sábado visité la casa de mi abuela, y a pesar de que ella es una persona de avanzada edad, me inspiró por su fe, porque ella no dice que no tiene miedo, que ella, si muere o no muere, ella está lista para recibir, para ir a la presencia de su Señor, para escuchar el toque de la final trompeta, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me estremeció, porque la mayor seguridad es la que podemos tener cuando estamos listos para la venida de Dios, sin importar lo que pueda suceder aquí en la tierra, sin importar los problemas políticos, cualquier tipo de situación. Quiero cerrar con las palabras del rey David en el Salmo 18, versículo 1 y 2, dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué hermosas palabras. Nuevamente dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿En quién más podemos confiar si no es en el Señor? Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es quien nos da la esperanza de salvación, la esperanza de estar bien ante cualquiera de estas situaciones. Hermanos,
nuevamente repito, espero que ya muy pronto podamos vernos. Les mando un abrazo, un saludo a todos. Dios les bendiga